Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo capítulo de mi podcast. Para quien no me conozca, yo soy Bea, tengo casi 23 años y durante muchos años estuve padeciendo de ansiedad. A día de hoy la sigo teniendo, pero mucho más controlada. Y ayudo a mucha gente a ver esos trastornos mentales como ansiedad, depresión, estrés como experiencias enriquecedoras, aparte de ayudar a cambiar su hábito y mindset. Bien, a partir de esto quiero introducir el capítulo hablando sobre por qué he querido hablar sobre esto. La verdad que me ha venido genial porque ayer me pilló bastante visita un vídeo en TikTok y hubo un revuelo bastante grande. Yo en este vídeo le hacía una entrevista a un hombre de unos 60-65 años. Aproveché que fui a Madrid ese fin de semana para hacer una entrevista a un hombre preguntándole qué le parecía la salud mental, qué opinaba sobre la salud mental, qué consejos le podría dar a una persona con ansiedad. Sí que es verdad que es complicado cuando vas hacia una persona a preguntarle sobre estos temas tan delicados. A lo mejor puede ser que esa persona no haya pasado por una ansiedad o una depresión, pero a lo mejor sí, porque mucha gente, más de las que pensamos, de ahí a que yo quiera hacer estos vídeos para dar visibilidad y para que la gente se dé cuenta que hay muchísima gente que padece de estas cosas, lo haya padecido, porque quizá no, quizá sí. Entonces tú vas preguntando, ¿no? Sí que es verdad que casi siempre ha dado la casualidad que cuando he preguntado a gente, que tampoco han sido muchas, ha sido un total ahora mismo de 3, han padecido ansiedad y han podido contar su historia y ha venido para el pelo, para el vídeo, ¿no? Vale, después de subir este vídeo, este hombre decía que, ojo, no decía que las personas no necesitasen ir a terapia o a un psicólogo, sino que él en su propia experiencia no fue. Simplemente no explicó el por qué no fue. Quizá no fue porque no tuvo dinero, pero no está diciendo en el vídeo no vayáis al psicólogo, chicos, que os va a venir fatal, para nada. Entonces, al final ya sabéis cómo es TikTok, todas estas plataformas, que al final la gente muchas veces comenta antes de que termine el vídeo e incluso comenta sin saber, interpretando muchísimas cosas, ¿no? Entonces se le echaron un poco a ese hombre por encima. Y yo quiero pues dar mi opinión sobre si es bueno o no ir al psicólogo. Está claro que de manera general todos pensamos que es bueno ir al psicólogo, porque obviamente yo también lo pienso. Para eso están, ¿no? Son profesionales de la salud mental. Y yo quiero pues comentar el vídeo y además pues dar mi experiencia, ¿no? De cómo lo he vivido yo y cómo qué podría ser mejor para mí, para que vosotros también os orientéis un poquito. Como ya he dicho, este hombre decía que él no fue a un psicólogo ni a un psiquiatra tal cual, lo dice así, y la gente pues ya decía es que no propagáis este mensaje, no deis a entender que ir a psicólogo es malo, no sé cuánto. Bueno, yo lo que opino, que claro que es bueno ir a un psicólogo, obviamente. Yo al final a toda esta gente le doy la razón porque es que es la verdad. Yo en ese vídeo justo le explico a ese hombre mi experiencia, lo que pasa es que lo corto y no sale en ese vídeo. Le explico mi experiencia, le digo que yo también tuve ansiedad y estuve yendo a una psicóloga. Ya ves que me duró 1 mes, 2 meses, porque al final lo dejas, es algo muy constante. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Pues que quizá esa mujer sí me estaba ayudando, digo yo, pero lo que me decía pues no lo ponía en práctica al 100% y lo acabé dejando porque como yo no ponía de mi parte, al final ¿qué voy a hacer? Pues dejarlo, porque eso consiste en eso. Si tú vas a un psicólogo o una psicóloga, esa persona no se va a meter en tu mente para cambiar las cosas, sino que va a ser tú el que va a tener que poner de su 100% para cambiar la situación, ¿no? Está claro. Es lo que yo pienso acerca de esto, sinceramente. Tienes que ir a un psicólogo, porque también es verdad que una persona decía, ¿y cómo sabe ese hombre que tuvo ansiedad? ¿Cómo lo sabe si no fue a un psicólogo? Eso me pasaba mucho a mí. Yo decía, como estuve durante 7-8 años con ansiedad, yo decía, ¿cómo voy a...? No sé qué me está pasando, ¿no? Al principio empezás con un poco, ¿qué me está pasando? ¿Cómo lo llamo? ¿Qué lo llamo ansiedad? ¿Qué lo llamo estrés? ¿Qué lo llamo depresión? No sé lo que tengo, ¿no? Al final cuando va al psicólogo, cuando te lo diagnostica, que realmente es lo que tienes que hacer, no podéis ir propagando por ahí que tienes ansiedad, porque al final es algo bastante hardcore. Y fue lo que yo hice. No seguí con esa constancia de seguir yendo para mejorar, pero por lo menos me sirvió para saber si tenía ansiedad o no. Y efectivamente yo tengo ansiedad generalizada y me lo diagnosticaron. Y eso sí que es algo bueno. Si luego yo no digo que te tengas que gastar un pastizal, porque hay gente que no lo tiene, de eso ahora hablaremos también, pero
mira, si a lo mejor va una vez o dos para que te hagan ese test que ellos hacen, ese cuestionario para saber qué es lo que tienes y por lo menos tú te quedes tranquila y sepas qué es lo que tienes, porque al final está muy bien saber lo que tienes. Está claro, no ir poniendo palabras que realmente luego no son, ¿no? Y luego quieras dejar de ir porque realmente digas, pues mira, me va a servir una sesión o dos para que tú me digas qué es lo que yo tengo, y luego ya a partir de eso, pues mira, no voy a venir, no porque no me puedo comprometer, porque no tengo dinero real para venir, no porque no quiera ponerme 100%, o al revés, hay gente que puede tener dinero y lo esté desaprovechando y está yendo meses, y como no está poniendo de su 100%, pues al final, ¿qué pasa? Que no le va a funcionar, ¿no? Que ellos pretenden que ese psicólogo o psicóloga se meta en su cabeza, y eso no es así. Entonces, vale, también el tema del dinero, también lo comentaban en mi vídeo, el tema del dinero, que hay mucha gente que al final, si tú vas al médico, el médico te va a diagnosticar pastillas o te va a enviar a un psicólogo o psicóloga, pero de la seguridad social, que al final son psicólogos muy baratos, que a lo mejor no te van a hacer absolutamente nada. Al final los psicólogos que realmente suelen hacer son los de pago, y los que van a hacerte aún más son los de pago, pero que cuesten aún más caros, ¿no? Y realmente eso es lo que opino, que hay mucha gente que no tiene dinero, y yo eso lo acepto porque al final es la situación de la persona, ante eso no se puede hacer absolutamente nada, y hay mucha gente que tiene que lidiar con eso solo, y yo en mi caso pues tuve que lidiar. Sí que es verdad que yo fui un poquito egoísta, quise decir al principio, tardé bastante en ir al psicólogo, pero pensé que podía hacerlo yo sola. Es decir, al final una amiga mía me decía que tú vayas al psicólogo no va a hacer que cambie realmente. Ellos te van a dar unas pautas, una estrategia y demás para que tú sigas, pero no te van a decir mucho más allá que lo que yo te puedo decir, que un consejo que te puede dar un amigo o una amiga. Al final son consejos, son personas que te están escuchando, e incluso muchas veces estás desaprovechando, que eso me pasaba a mí. Yo soy una persona que habla mucho y se enrolla, entonces yo le contaba mi vida y me tiraba una hora entera hablando y me parecía corta. Entonces la persona, la psicóloga, lo único que hacía era mirarme y escucharme. Eso era lo único que hacía, y muchas veces ya ni consejos ni nada, era simplemente escucharme, y eso lo puede hacer cualquier persona que te quiera, un querido, ¿sabes? Lo que pasa es que muchas veces pues dices, necesito de una persona externa porque me da vergüenza contar mis cosas. Ahí ya, eso ya es otro tema, ¿no? Y eso fue mi experiencia, realmente, que yo pues dejé de ir, y a día de hoy sigo sin ir. Me di cuenta de que se puede vencer a la ansiedad tú solo o tú sola. Muchas veces sabemos que la ansiedad, la depresión, el estrés va a estar siempre presente. Lo único que tienes que hacer es tener una estrategia y unas pautas para poder afrontar esa ansiedad, pero sin llegar a superarla, porque yo no pienso que tú tengas que superarlo, porque eso va a estar siempre ahí. Si tú eres, por ejemplo, también más tendente, como por ejemplo en mi caso, en mi persona, yo soy más tendente a presentar una ansiedad, porque soy una persona muy nerviosa. ¿Qué tal? Pues la ansiedad va a estar siempre presente en mi vida. Lo único que tengo que hacer es hacerme amiga de ella. Entonces, por mucho que yo tenga un psicólogo, que voy a estar yendo a un psicólogo durante toda mi vida, eso tampoco a lo mejor algo que me pueda permitir realmente, ¿no? No, o sea, al final tienes que ser consciente de que cada persona es un mundo. Eso está claro, lo quiero dejar claro, que cada persona es un mundo y cada persona tiene síntomas diferentes. Mis síntomas no eran tan fuertes como lo podía ser en una persona que a lo mejor por la mañana se levanta vomitando. Realmente yo por la mañana me levanto con un dolor de barriga quizá, y ya está. Hay gente que los efectos que le da la ansiedad, la depresión, el estrés suelen ser mucho más fuertes, y sí que necesitan obligatoriamente de otra persona externa para ayudar a canalizar esos efectos. Pero en mi caso, por ejemplo, no. Entonces cada persona, al final, yo lo que quiero dejar claro con esto, que no deis opiniones. O sea, al final cada persona tiene su opinión, pero no intentéis hablar sin saber, porque hay gente que realmente lo puede estar pasando más con el dinero y no le apetece pues pedir dinero a sus padres, o no tiene dinero, ni sus padres tienen dinero realmente. A mí el psicólogo, las veces que estuve yendo, que al final no me sirvió, como quien dice, me lo estuvieron pagando mis padres, la mitad cada uno, y mira, al final lo desaproveché, como quien dice. Bueno, como ya he dicho antes, fui la primera y segunda sesión para saber qué es lo que tenía. Vale, yo ya sé que tengo ansiedad generalizada. Genial, por lo menos ya lo sé. A partir de ahí puedo, por mi parte, trabajar en mí misma para disminuir esa ansiedad, para trabajar en esa ansiedad, para hacerme amiga de mi ansiedad. Entonces, al final, desde aquí luego digo que no deis opiniones, porque hay mucha gente que realmente lo pasa mal con ese tema, no se atreve, muchas veces ya tampoco el dinero. Metemos el tema de que no se atreve porque le cuesta horror. Hay personas demasiado tímidas que ya ni siquiera pues, pueden contar a sus familiares, ni siquiera a personas externas, absolutamente a nadie, y eso es algo muy complicado. Tampoco podéis meter con la persona en sí, porque cada persona es un mundo. A lo mejor ella no puede afrontar esa ansiedad,
pero a la vez es una persona muy tímida que no se atreve a abrirse. Pues imaginaos, si encima no tiene el empujón de otras personas o no le ayudan para ir al psicólogo, imaginaos, es que tiene que ser muy complicado. Entonces, no juzguéis realmente, eso es lo primero que quiero decir. Y lo segundo, que desde mi opinión, ir o no al psicólogo está en cada persona. ¿Es recomendable? Claro que sí. Al final te estás poniendo en manos de un profesional. No es lo mismo ponerte en manos de una persona. Vale, sí que es verdad que, como ya he dicho, una persona que te quiere, te va a escuchar, va a estar ahí. Pero además un psicólogo, aparte de escucharte, te puede dar las herramientas, que eso es lo que hace. Te va a dar las herramientas, pero en tu mano está utilizarlas bien y dar tu 100%. Si no, no te va a servir de nada ir al psicólogo. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y como ya he dicho, desde mi experiencia, yo lo único que puedo decir que sí, que claro que sí, que vayáis al psicólogo, que seáis valientes, que os lancéis, que le expliquéis lo que tenéis, que os la diagnostiquen y a partir de ahí trabajéis en vosotros mismos. Si veis que sois capaces realmente, porque vosotros de verdad lo sabéis, de verdad tenéis esa confianza en vosotros mismos de que podéis emprender un crecimiento y un desarrollo personal, como fue en mi caso, que yo he empezado hasta hace unos meses a crecer por mi parte sin ayuda de nadie realmente, y me está ayudando, tienes que ser también muy consciente de ello. En el vídeo ese hombre también lo decía, tienes que ser, lo que pasa es que lo corté, tienes que ser muy consciente del camino que vas a emprender, de ese crecimiento y desarrollo personal, porque al final es muy importante. Si tú no estás bien contigo mismo, no lo vas a estar con los demás. Entonces es importante para ayudarte a vencer esa ansiedad, ¿no? Y por aquí nada más, o sea, decir que os ayudéis, que os pongáis en manos de psicólogos, de psicólogas, que os ayudéis también de vuestros seres queridos, de las personas que más cercanas tenéis. Y si no os atrevéis a dar el paso, que os ayuden a estas personas a dar el paso, a dar al psicólogo. Si veis que no os ayuda el psicólogo o la psicóloga, que sois libres de dejarlo, que no os juzgue nadie, que no os digan tal, porque mira, yo desde hoy no voy, a lo mejor dentro de unos años necesito ir al psicólogo y lo tengo que aceptar, tengo que estar yendo durante meses o años, no lo sé, pero ahora mismo lo único que sé es que yo estoy bien. Pero eso no se aplica a todo el mundo, porque cada persona es diferente. Entonces esto hay que dejarlo claro. Yo ahora mismo a día de hoy estoy bien porque mis seres queridos me ayudan mucho, y aparte yo también me he concienciado de que sé afrontar mi ansiedad, sé hacerme amiga de mi ansiedad. Hay muchas veces que me puede superar porque puede haber acontecimientos fuertes en mi vida que me hagan pues no superarla y que esta se haga más grande que yo, pero hay otras veces que sí puedo, y yo sé muchas veces que puedo controlarla con la respiración, puedo controlarla con pensamientos positivos, con absolutamente muchas cosas, pero al final son herramientas. Muchas veces también lo que quiero decir es que si no tenéis dinero, que si no atrevéis al psicólogo por lo que sea, que también podéis formaros. Al final tenemos las redes sociales, las plataformas que tú buscas en YouTube, cómo manejar mi ansiedad. Tenemos libros, que ya no es echar mano de redes sociales, que incluso es peor. Yo lo que os aconsejo es que cojáis libros, que os van a ayudar también muchísimo, porque es más, muchas veces también quiero hacer hincapié en esto. Como ya he dicho, no es nada malo ir a terapia, lo aconsejo realmente, de verdad, pero hay muchas veces, es como ir al fisio, ¿no? Hay gente que siendo psicólogo, fisio y demás, la experiencia cuenta mucho. Tenemos que tener en cuenta que el tener experiencia en algún ámbito de la vida también es muy importante, porque si ese psicólogo o psicóloga por ejemplo, no ha tenido la experiencia de padecer una ansiedad fuerte, una depresión, un estrés, para nada. Imagina una persona, un psicólogo que está totalmente estable. A día de hoy es muy difícil estar estable emocionalmente, pero hay gente que está estable emocionalmente, aunque sea complicado. Porque también sabemos que todos los psicólogos necesitan de otros psicólogos, porque además nos están ayudando a nosotros y necesitan tener ese soporte fuerte, esa base fuerte para poder ayudar a otras personas que realmente están mal. Entonces, tened en cuenta que esta gente, imagina una persona que no tenga experiencia, que no haya tenido experiencia y simplemente haya pasado por una carrera de 4 años y haya estudiado lo teórico. Vamos a poner lo teórico contra lo práctico. Al final, ¿qué gana? Lo práctico, ¿no? Y yo lo que pienso, esa es mi opinión, literalmente, porque también lo he visto con mis propios ojos, con los fisios, con los médicos. Si un fisio, por ejemplo, no ha hecho deporte en toda su vida, y comparamos con otro fisio que ha hecho deporte, que era pues, campeón del mundo de no sé qué, o campeón de Andalucía, de España, de no sé cuánto, y ha sufrido muchas lesiones, vamos a comparar con una persona que realmente lo único que ha hecho ha sido estudiar. Bueno, lo único, obviamente, tiene su gran esfuerzo y demás, pero lo único que ha hecho ha sido estudiar, pero sin experiencia.
¿quién va a saber qué pesa más? ¿Esa persona que sabe o esa persona que no sabe por experiencia? La que sabe por experiencia, porque al final lo teórico puede decir muchas cosas, pero como a cada persona le afecta las cosas de una manera u de otra, tú al aportar tu experiencia, lo que te ha pasado a ti, pues con una lesión de codo, pues mira, a mí me funcionó muy bien esto, porque eso ayuda incluso más que una persona que no haya tenido experiencia. Pues con los psicólogos pasa igual, yo siempre lo he comparado así. Con los psicólogos pasa igual. Con los psicólogos, si ese psicólogo no ha tenido ansiedad así tal, y una persona padece ansiedad fuerte durante 8 años, 10 años, 15 años, a la hora de darte consejos, funciona más esa persona que ha tenido experiencia, ¿no? Te va a ayudar más, porque al final el psicólogo pues te da las estrategias, te lo habla de una manera más teórica. Entonces eso también tenerlo muy claro, ¿vale? Que muchas veces pues nos echamos encima a las personas que empiezan en redes sociales, como por ejemplo yo. No tengo la carrera de psicología, es algo que me hubiese gustado estudiar, no la tengo, pero tengo tanta experiencia en temas de salud mental y demás, y me estoy formando con tantos libros, leo tantos libros, que me veo capaz, porque me veo capaz de dar opiniones. Por eso me veo capaz de dar opiniones, porque me estoy formando constantemente, estoy aprendiendo sobre la ansiedad. ¿Por qué no? Incluso con los libros puedo aprender mucho más, porque juntamos la experiencia que han vivido muchas personas. A la hora de escribir ese libro, esas personas han pasado por una experiencia, lo han escrito a partir de eso o no. Hay psicólogos que escriben libros sobre ansiedad y explican pues cómo se puede manejarlo, hablan de una manera de psicología, explicando el cerebro, explicando cómo se da, no sé cuánto, y mezclando ese tipo de cosas. Esas dos cosas al final consiste en mezclarlo todo, mezclar lo teórico con la práctica, con la experiencia, ¿no? Y eso es lo que yo opino. A partir de aquí, como ya he dicho, tener mucho cuidado con esas cosas a la hora de opinar, que recomiendo totalmente ir al psicólogo. Si no te sientes preparado, a ese empujón, si ves que luego realmente luego no te ayuda, pues puedes prescindir de ello y haces como yo, empezar a emprender ese crecimiento y sentirte realmente apoyado por los que más te quieren, porque eso ayuda muchísimo. A mí me ayuda mucho que estén todos mis seres queridos ayudándome, porque al final es lo básico, aparte de tener un psicólogo. Espero que haya gustado. Y me podéis seguir en mis redes sociales. En TikTok me llamo Bea_Amate y en Instagram Bea Amate con 2 es. Espero que haya gustado, de verdad. Que no juzguéis, que de verdad que hay mucha gente que lo pasa muy mal, y de verdad que no comentéis sin realmente saber la historia de cada persona. Desde aquí, un abrazo, chao, nos vemos la próxima.